Bueno, Ancho, muchas gracias por conectar con nosotros otra vez para hacer este tramo extra de la Gracias. entrevista. Gracias a vosotros. Quería repasar un momento los puntos esenciales de lo que hablamos y ampliarlos. Lo primero es, cuéntame en tus palabras de qué trata el paper que publicas y sobre todo en qué antecedentes históricos está basado, porque esto viene de largo y es un tema muy, muy relevante e importante. Ujú. Bueno, nuestro paper viene en realidad de un desarrollo completamente teórico de economistas teóricos que hicieron unos cálculos y unos teoremas y demostraron que en ciertas condiciones algunas estructuras de redes eran más robustas que otras. ¿Qué ocurre? Que como pasa siempre con las matemáticas, para poder hacerlas uno tiene que hacer una cosa muy sencillita y muy alejada de la realidad. Entonces lo que intentamos fue mediante simulaciones hacer el mismo trabajo pero de manera más realista. Y fue lo que nos motivó a ello. Por otro lado, la actualidad del problema es obvia. Entonces, si a eso unes que además estábamos embarcados en un proyecto para comparar redes ecológicas y económicas, pues ya todo parecía que nos llevaba en esa dirección y fue lo que nos motivó a hacer el trabajo. Y el trabajo de lo que va es de ver qué ocurre cuando tienes una serie de entidades financieras, que pueden ser bancos o empresas, que están conectadas unas con otras, bien porque tengan préstamos o bien porque tengan acciones. ¿Y qué ocurre? Cómo, dependiendo de la estructura de esas conexiones, la quiebra de una de ellas puede afectar a las demás o no. Porque a fin de cuentas, lo que desencadena, o uno de los elementos que desencadena el desastre, la situación de desastre financiero que, bueno, pues que lastra la economía mundial desde hace ya unos cuantos años, fue una falta de algo que me pareció muy esotérico en su momento y que tardé en comprender, que era esta idea de la confianza en algo Sí, que desconocía, que eran los préstamos interbancarios, y no tenía ni sí. idea de que eso existía. ¿Cómo eso replica o cómo eso lo relacionas con una red como podría ser un ecosistema? Es decir, ¿cómo es el salto conceptual de un lado a otro? ¿Cuáles son los elementos? El salto conceptual viene, hay que tener cuidado. Sí. Nosotros no hemos sido los primeros que lo hemos propuesto esto y yo una vez que he acabado el proyecto veo que hay similitudes pero tampoco son exactas, o sea que hay que tener cuidado. Ajá. Por ejemplo, es muy curioso, pero los bancos se hacen préstamos interbancarios entre ellos y se hacen, uno presta al otro y el otro le presta al uno. Y uno diría, ah, pues se cancelan los balances. No, tienen dos préstamos independientes. Ajá. En una red ecológica eso no es verdad. Si la especie A se come a la B, típicamente la B no se come a la A. Vale. Ahí hay Sí. sus diferencias, pero son estructuras del mismo tipo, desde el momento en que son redes muy complejas, que son bastante inhomogéneas, es decir, que hay gente muy conectada, gente menos conectada, Mm. y que precisamente por esas inhomogeneidades hay especies o entidades financieras que juegan papeles muy importantes y que son las que hay que identificar. En cuanto a los préstamos interbancarios, es muy curioso. Yo no sé mucho de esto, pero por lo que yo he venido averiguando, la teoría económica dice que con un 1 o 2% de préstamos, de dinero en préstamos, Mm. del que tiene un banco, les serviría para arreglar las cosas. Ellos necesitan esos préstamos para cuadrar sus balances cada día. Te refieres al líquido que tienen que tener, el Sí, dinero, los billetes que tienen que tener en algún lugar exacto. quietos. Pues esos préstamos sirven para cuadrar sus balances. Si un día han terminado desfasados porque le han prestado no sé quién y no sé quién se lo ha devuelto, pues piden a otro. Entonces no debería hacer falta mucho dinero. Curiosamente, el dato estadístico es que hay como un 20% del dinero en préstamos interbancarios, entre el 20 y el 30%, y nadie sabe muy bien por qué. Pero eso es un montón de dinero. Entonces, cuando tú tienes un 20% de tus dineros andando por el mundo, más te vale tener confianza en a quién se los has prestado. Claro, claro, Porque a lo mejor un agujero de un 1% te arreglas. Un agujero de un 20% tiene muy mala solución. claro. Oye, Y es una cosa que ni siquiera entienden los especialistas. sí, la verdad es que entraríamos en una discusión bastante más larga, pero Claro. déjame a ver si consigo hacer una pregunta no idiota sobre esto. Em, Confianza, la complejidad del sistema. Em, yo entiendo que desde un punto de vista democrático y en esta
inmediatez, brevedad tan televisiva que tiene la política, al menos la última década, por cerrarlo algo, ¿no? La última década se ha vuelto de una brevedad tremenda, ¿no? Estamos en esta crisis financiera y las soluciones que se dan, pues no lo sé, yo creo que para cualquiera que tenga conocimientos de ingeniería le parece que sería más difícil cambiar una tubería en una casa que arreglar la economía europea, ¿no? Porque dan unas soluciones demasiado simples que obviamente no tienen sentido. Quiero decir, debe ser mucho más complejo. Y lo que me sorprende es que a veces salen estudios, por ejemplo, este que estamos hablando ahora, pero hay muchos papers que intentan abordar la complejidad de estos sistemas, que pueden decir una cosa y la contraria, y todo se publica en revistas peer-reviewed y todas están citadas y todo está... Me da la sensación de que el nivel de ambigüedad o desconocimiento es enorme. No lo critico, debe ser algo natural y necesario. Sí, te entiendo. Eso pasa por varios motivos. El más importante es que a veces los artículos que dan lugar a resultados distintos están usando modelos distintos. Entonces, aunque, por ejemplo, yo pudiera hacer el mismo modelo de red de conexiones entre bancos, si yo describo los bancos con más o menos detalle, me pueden dar resultados distintos. Por ejemplo, yo puedo fijarme solo en cómo circula el dinero entre los bancos, pero puedo fijarme en otras cosas. Por ejemplo, si dos bancos tienen acciones de una misma compañía y tienen mucho dinero de esa misma compañía y esa compañía se va al garete, los dos bancos sufren, aunque no tienen una conexión directa. Entonces, eso es otro modelo diferente. Ya tienes otra capa de conexiones, si quieres, a través de compartir propiedad de empresas, por ejemplo. Ese es un primer problema de todos estos estudios, que cada uno tiene unas premisas, que modelar un banco es muy complicado. De hecho, se usan modelos de tomas de decisiones racionales cuando es bien sabido, y de hecho ocurre, que se hacen préstamos interbancarios sin que estén en los papeles. O sea, lo que llaman over the counter. Que yo tengo un amigo en el Santander y soy ejecutivo del BBVA y me voy y le pido dinero y me lo da y se fía de mí. Y eso no figura en ningún sitio. Y luego el otro problema fundamental de todos estos estudios es la falta de datos. Porque los datos tú no los puedes tener. Los tienen los bancos centrales. Los tiene el Banco Central Europeo, la Federal Reserve, el Banco de España, pero tú no los tienes. Y como no tienes esos datos para comparar, no puedes calibrar tus modelos. Entonces es normal que distintos modelos digan distintas cosas, porque no están calibrados contra nada. Vamos a ver, si cualquier modelo que se desarrolle, sabemos que los modelos son, quiero decir, pasa en todo, pasa en biología, son modelos, vale, tienen limitaciones, pero al menos uno sabe qué datos tiene y sobre todo muchas veces sabe qué datos no tiene. Correcto. En este caso me estás hablando de que la práctica totalidad, no vamos a hacer todos por lo que pueda ser, pero la práctica totalidad de modelos o de literatura sobre economía necesariamente tiene una epsilon, ¿no? Tiene un error en los datos no conocida. Puedes intentar estimarla, pero... En particular, en este caso, es muy claro. O sea, si yo quisiera construir la red de préstamos entre bancos, necesito saber qué préstamos hay. Claro. Hay datos, hay algunos datos típicamente antiguos. Sí. Hay entidades, yo conozco estudios, por ejemplo, en Alemania que sí que han usado datos reales, curiosamente de Italia, pero de 2006 o cosas por el estilo. Pero por lo demás no puedes acceder a esos datos. A ver, mi idea al hacer este tipo de estudios es sugerir cosas. Claro, o sea, quien está en condiciones de aplicar esto de verdad son los reguladores, son los bancos centrales. Sí. Entonces deberían estar atentos a la literatura, ver las sugerencias que aparecen, llevarlas a sus datos que ellos sí tienen y probar con simulaciones con datos correctos, ver si esas ideas son buenas o no. Sí, dime. Perdona, ¿por qué no tenéis los académicos acceso a datos que parecerían importantes? Porque a fin de cuentas, mejor que piensen 200 matemáticos que no los 10 que debe tener en cartera el Banco Central. Son datos muy, ¿cómo es la palabra? Muy sensibles. Porque básicamente es ver un banco al desnudo. Sí. Y entonces muchos bancos no quieren que eso pase. Y luego hay otro problema. Sí. Y eso sí que también está bastante estudiado en la literatura en economía. Parece ser que hay un grado de transparencia óptimo. Es decir, sí, para que mantener el mercado. Es malo y mucha transparencia puede ser muy malo.
porque la gente puede interpretar mal esos datos y provocar, yo que sé, pánico sobre un banco, que en realidad no está mal, pero que eso rastrea todo el sistema. Entonces, los reguladores, ante el miedo de liarla dando los datos, prefieren pasarse de cautos y decir, no, los datos los tengo yo. O sea, esto llega al extremo, te lo puedo contar. Yo he tenido una persona trabajando conmigo que estuvo colaborando con el Banco de Francia y tenía que ir al Banco de Francia a hacer las simulaciones. Sí, sí. No podía sacar nada de allí. Entonces, ese es el problema. Y eso es una decisión que tienen que tomar los reguladores. ¿Sí? Los reguladores son los que tienen que decidir. Pero es una decisión muy complicada. Y luego los bancos presionan para que eso no sea público, claro. Normal. Oye, regresando al paper, regresando sí. a vuestro trabajo, de una manera un poco pues que pueda yo entender, ¿a qué resultados apuntáis o cuáles son estas recomendaciones que dices que tú le estás dando a una autoridad reguladora a partir de este trabajo y en qué se traducirían si se aplicaran o cómo sería distinto de lo que se ha llevado a cabo? Nosotros lo que hemos hecho es algo que nadie había hecho antes, que es ver cómo las quiebras de entidades puntuales afectan a todo el sistema dependiendo de varias variables a la vez. Es decir, hay estudios que te dicen, pues voy a cambiar cuántas conexiones tienen en media cada banco. Y pasa esto. Otros estudios te dicen, voy a cambiar cuánta gente está conectada en triángulo, por ejemplo. Y pasa esto. Nosotros hemos cambiado todas las cosas a la vez, con lo cual estamos haciendo una imagen global de los efectos de cada variable. Y lo que hemos visto es que en muchas ocasiones, cuando un sistema está en una posición muy sensible, es decir, que la quiebra de una entidad puede hacer caer a una gran mayoría de las demás, es mucho mejor intentar decirles, oye, quizá estos préstamos que tenéis los deberíais cancelar y reducir los préstamos que tenéis, más que hacer lo que hacen normalmente los reguladores, que es decirle, tenéis que tener tanto dinero en la caja. Eso es lo que se dice siempre, el famoso coeficiente de caja. Sí, tenéis que guardaros el 8% de vuestro dinero en la caja. Y se le dice a todas las entidades por igual, grandes, pequeñas, y lo que hemos visto es que eso en ocasiones no previene la quiebra de todo el sistema. Para prevenirla tendrían que haber dicho, no, dejaros de eso, está bien tener esos coeficientes, pero quizá hay que partir un poquito la red. Hay que desconectar algunos trozos para que en caso de que las cosas vayan muy mal, pues no se propaguen. Como si fuera a hacer cortafuegos, en el fondo. Esa es un poco la idea que transmitimos. Es decir, que de algún modo en esta red, en este entramado de entidades financieras, al punto hasta hoy, se trata a todos los nodos, tienen la misma fuerza o el mismo tamaño, sí. Y lo que se aplica es una media, ¿no? Es decir, cada sí. nodo tiene que ser así de resistente sí. para evitar que el sistema caiga. Tú lo que estás diciendo es, vamos a ver, es una red compleja en la que hay nodos más fuertes y más débiles. Entonces lo que hay que es estudiar las interacciones locales, digamos, no la red en general, sino locales. Sí. Y de hecho, nuestra aproximación es complementaria a otras que hay en la literatura, en el sentido que nos fijamos más en el procedimiento de reestructurar conexiones. Hay otra gente que ha estudiado, por ejemplo, hay un grupo en Suiza que tiene una propuesta que se llama DebtRank, como el PageRank de Google, sí. pero han hecho una especie de extensión de esa idea a la red de bancos y entonces hacen el DebtRank para intentar identificar qué entidades son las que hay que vigilar especialmente, para no tratar a todo el mundo por igual otra vez. Bueno, esto se supone que lo hacen las agencias calificadoras, ¿no? Yo lo que hacen las agencias calificadoras lo ignoro. Vamos, prefiero no decir mi opinión en algo que vaya a estar publicado. Claro. No, perdón, lo tenía que haber puesto entre comillas, pero me refiero a eso, que se supone que tú tienes agencias calificadoras, por ejemplo, cuando te amenazan a un país determinado en reducir su puntuación, que luego hemos visto todos que hay una dimensión también, no sé si de desconocimiento o de puro humor en cómo ponen cómo era la AAA+, la valoración de la deuda soberana, pero o sea, vamos, lo que estás diciendo es que hay grupos... Piensa que cuando Lehman Brothers cayó tenía AAA+. Claro. Ya está todo dicho. Sí. O sea, las agencias calificadoras están calificando a sus clientes les pagan por calificarles. Y habla de incentivos. Esto hasta los de Chicago lo entienden.
Efectivamente. A partir de ahí, lo que digan las agencias calificadoras Claro. es bastante irrelevante. Mira, hay una cosa que me ha sorprendido mucho. Yo no soy economista y no soy matemático, vaya por delante. Pero me gusta mucho seguir algunos programas de economía aquí en Estados Unidos. Y una de las cosas que más me ha sorprendido es que la práctica totalidad de los académicos, economistas, matemáticos, etcétera, que entrevistan, que hablan largo y tendido sobre esta crisis, sobre el tema de los bailouts, de los rescates. de los rescates financieros y de todo esto, todo el mundo está en contra. Está estrictamente en contra en cuanto a que, o sea, cómo se ha llevado todo a cabo. No la idea de que pueda ser eventualmente necesario, pero sí la idea de que, bueno, eso, ¿no? Pues si el Lehman Brothers tenía AAA es porque algo en el mercado no funciona. Si algo en el mercado no funciona, entonces no podemos hacer el bailout. O arreglamos el mercado. O sea, ha habido una confusión aquí. Básicamente, la pregunta que te quiero hacer, perdona, es retomar lo que me estabas contando antes de... Tú puedes sugerir. Y yo me pregunto, ¿en base a qué las autoridades reguladoras toman decisiones entonces? Porque es mucho trabajo tener que agarrar todos y cada uno de vuestros modelos, adaptarlos a sus datos, digerirlos, discutirlos en Bruselas. Sí, no, está claro. Los bancos centrales tienen sus divisiones de investigación. Sí. Lo tiene el Banco de España, lo tiene el Banco Central Europeo, lo tiene el Bundesbank, la Federal Reserve, todos la tienen. Pero primero es, como tú dices, sus capacidades son limitadas. Segundo, efectivamente, siempre hay cuestiones de cómo se han modelado las cosas que arrojan dudas sobre las conclusiones, y con esas dudas las cúpulas políticas de los bancos son las que tienen que tomar las decisiones, y eso es muy complicado y muy arriesgado. O sea, yo les entiendo, yo no les envidio el puesto. Ya. Es muy complicado porque te tienes que fiar de modelos que son menos precisos, menos bonitos, pero son modelos y nunca son descripciones exactas. Y si la lías, la lías pero gorda. Bueno. Es complicado. Yo también he oído a bastante gente economistas, amigos míos aquí en España, pues lo mismo con ciertas cajas que se tenían que haber dejado caer, por ejemplo. Y probablemente sea verdad. Pero una caja como Bankia, que hubiera dejado un agujero de 30.000 millones, es complicado dejarla caer. Aún así, mucha gente sostiene que se debía haber dejado caer. Bueno, lo que me sorprende es ese doble rasero. De un lado se aduce, ¿no? Cuando se habla de reducción en gasto es una lógica de mercado y una lógica de eficiencia, pero cuando hay un problema en ciertos bancos, rápidamente nos olvidamos del mercado y de la eficiencia y pasamos a decir que es por seguridad. Yo sé que se puede argumentar, y de hecho sí. Lo han argumentado. Pero fíjate, se puede hacer mejor o peor. Se hizo en Suecia a finales de los 90, se ha hecho en Holanda con el ING Direct. Sí. Al ING Direct le inyectaron 10.000 millones. Uh-huh. Y el ING ya ha devuelto al gobierno holandés 11.500. Uh-huh. Y aún les va a devolver más. O sea que si haces bien los rescates y las entidades están dirigidas por profesionales, puede hasta ser un negocio. Lo que ocurre es que en un país como España eso es imposible. Yeah. O sea, los 40.000 millones que hemos tirado en las cajas los hemos perdido. Claro, esta es la parte que yo no capto. Pues nada, han servido para tapar agujeros, pero son agujeros no productivos que no van a generar ese dinero para poder devolvérnoslo. Yeah. Y son agujeros que se han ido, prefiero no decir a dónde. Yeah. Ese es el problema. O sea, los rescates pueden ser hasta un buen negocio, pero tienen que hacerse con entidades que han estado dirigidas con una cierta cabeza. Mm. Las cajas en España tenían el problema de que toda su cúpula son políticos. Bueno, y además su ámbito de negocio se transforma en un momento dado, pero se suponía que ni siquiera estaba en el negocio de la especulación. Es un poco lo que pasa con Bernstein aquí en Estados Unidos en los 90, que de repente mezclas el comercial con el de inversión. Y de hecho la caja de ahorros se supone que no era... O sea, es una obra social, ¿no? Exacto. En fin, y tampoco me quiero extralimitar porque seguro que meteré la pata en algún término, pero a veces me recuerda aquello de que la mujer del César no solo tiene que ser digna, sino parecerlo. Y creo que aquí
lo han parecido, pero no lo han sido. O sea, ¿quién le han dado la vuelta a este? Sí, sí. De hecho, esta semana está sacando el diario.es aquí en España correos electrónicos del ex presidente de Bankia, de Miguel Blesa, arreglando créditos para su familia. O sea, un verdadero escándalo. O sea, una cosa tremenda. Entonces, claro, cuando las direcciones de las entidades son así, el estado en el que están cuando llega el rescate es tal que lo único para que sirve el rescate es para poner cemento en las paredes y que aquello ya no se caiga, pero ya no va a generar nuevo dinero, al menos no en un plazo razonable. Entonces ese es el principal problema. De todas formas, yo quiero decirlo porque luego alguien me dirá algo. Yo no soy tampoco economista, no soy matemático, yo soy físico teórico y llevo tiempo trabajando con economistas y algo sé, pero no me considero un experto ni se debe hacer caso a nada de lo que diga. Sí, yo te entiendo la prevención, pero es que al final llegamos a un punto en el que, fíjate, esto es casi religioso. Llegamos a un punto en el que solo los sacerdotes tienen conexión con Dios, nadie más puede opinar porque no es experto. Y al final los que acabamos pagando literalmente el pato somos los creyentes, no los sacerdotes. Efectivamente. Entonces, seguro que es cierto que ni tú eres economista del Banco Central Europeo ni yo lo soy, pero si a fin de cuentas lo voy a pagar yo con mis impuestos, la verdad es que quiero, o más transparencia o mejores explicaciones. Sí. Y el peso de la prueba creo que está en su tejado, porque los impuestos son míos. O cambiar, o hacer las cosas distinto, pero es cierto, ¿no?, que llegamos a esta situación paradójica en la que parece que se está forzando un silencio. Un silencio simplemente porque, coño, nadie es experto. No sé, rendir cuentas, ¿no? Es la idea de rendir cuentas. Sí, pero sobre todo los que han de hacerlo son los que están en los puestos de responsabilidad. Yo como académico puedo investigar en mis modelos con la mejor intención del mundo, puedo sugerir ideas, pero yo no tengo capacidad de tomar decisiones. Entonces, a mí me consta, por ejemplo, que en el Banco de España se escucha a la gente, se hacen simposios para ver nuevas ideas y por el mismo motivo también nos hacen pues, todos los bancos grandes, todos los bancos centrales. Pero luego ya digo, hay que tomar decisiones que son al final casi políticas. Claro. Y eso es complicado. Entonces, los estudios como el mío sirven para lo que sirven. Sirven para poner un poco, orientar a la gente, decir, oye, no pienses solo en esta dirección, no pienses solo en los coeficientes de caja, piensa que a lo mejor lo que tienes que hacer es otra cosa, es decirle a la gente que cancele sus préstamos y olvidar un poco los coeficientes de caja. Si ayuda o no, eso ya no lo sé. Nosotros decimos que sí. Ancho, para acabar en una nota un poco más positiva, ¿cómo continúa tu trabajo? ¿Seguís con esta línea y tenéis algo en el horno? No ahora mismo, no en el medio plazo. Esto era parte de un proyecto financiado por España, Holanda y el Reino Unido, que era para eso, para estudiar las relaciones entre redes ecológicas y económicas, y ese proyecto terminó. Este, de hecho, es el último trabajo que se ha publicado con el proyecto. Hemos estudiado otros problemas, hemos visto otras cosas, pero en esta línea concreta ahora mismo no estoy continuando. Yo estoy más interesado ahora mismo, y es lo que más hago, en experimentos económicos, en cómo se comportan las personas. Muy microeconomía. Eso es lo que más hago. Oye, pues otro día, cuando publiques algo así, me encantaría charlar sobre ello. Porque no, de eso tenemos ya bastantes cosas. O sea, que si quieres, te puedo remitir a una cosa reciente que saqué en investigación y ciencia, por ejemplo, y luego, si quieres, hablamos de ello. Vale, venga, trato. Me parece muy bien. Pues cuando terminemos de hablar, te mando el enlace. Hecho. Ancho, pues muchísimas gracias por tomarte este tiempo para hacer la versión larga, la versión extendida de la entrevista. Es un gusto. Un placer, Luis. Hasta la próxima. Hasta la próxima.